Muy buenas noches, bienvenidos a Opinión Pública. Este es, ustedes saben, el programa de Romina Mangel, que está de viaje, le mandamos un beso y dejó un conductor designado, lo cual puede ser un problema, dado cómo se designan conductores en Argentina y después los cuestionamientos que generan. Tengo a Sheila Wilker a mi costado, ¿cómo te va? ¿Qué haces? Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. También está Facundo Nehamkin, mesa de lujo, ¿cómo andás? Hola, Jairo, ¿cómo estás? Bien, y acá, entre los tres, en una noche de julio especial, vamos a estar contándoles qué es esto que estamos viviendo. 2 semanas de nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, con 2 semanas que terminan dólares paralelos a 300, con una inflación del 7% mensual o más para julio, con una situación muy delicada que también convive, y recién hablábamos con Sheila fuera de aire, con una parte de la sociedad gastando pesos a lo loco y otra ajustando a lo loco para llegar a fin de mes. Todo eso en un cóctel que vamos a ir analizando con Luciano Laspina, diputado de Juntos por el Cambio, que ya se está sentando ahí para charlar con nosotros. Gracias, Luciano, por venir en esta noche. Y después también vamos a estar hablando, además, con el termómetro de la calle y del reclamo de los trabajadores. Van a venir Gabriel Solano, del Partido Obrero, y ya está también ahí Omar Plaini, de la CGT. Semanas de calles en tensión, de movilizaciones con distintas fechas por delante, repito, en un contexto muy delicado, donde por lo menos, no sé si esto es para estar tranquilo o para preocuparse, hay que decir que van 2 semanas de tregua. O sea, empezamos en una dinámica donde, y yo no sé qué tan naturalizado está, hay que decir que lo bueno es que se juntan las principales patas de la coalición, el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta, que lo puso como candidato y presidente a Alberto, Cristina Kirchner, y Sergio Massa, en un modo de reuniones secretas. O sea, son las patas del gobierno, pero como que lo que manda es que no se puede saber nada de lo que hablan. Porque es casi como, hoy lo leía a Javier Calvo en Perfil, casi como la única garantía de que se sigan juntando. Si hay una mínima filtración, se pudre todo. Da la impresión de que eso es el tema. Y ahí hay una pregunta. Yo ayer charlaba con un funcionario y me decían, es como el trío del para qué, porque Alberto se está preguntando para qué agarré, Cristina para qué lo puse, y Massa para qué me voy a quemar ahora. Y hay como una especie de para qué. ¿Ustedes qué ven en esa tregua que se supone que es lo que hay, que está haciendo funcionar el gobierno, Sheila? Yo tomo con pinzas la idea de tregua. Bien. ¿No? Digamos, me da la impresión de que la gran pregunta de esta última semana fue: ¿Cristina acompaña? ¿Cristina apoya? ¿Está el apoyo político de Cristina? Y me parece que en esa pregunta absolutamente central lo que ves es que, bueno, que nuevamente su silencio, por más que haya trascendido sobre sus encuentros, bueno, el hecho de que no haya una posición pública, bueno, abre una serie de interrogantes que también vuelven difícil y licúan la palabra de la nueva ministra, ¿no? ¿El silencio, Facundo, es ejemplo o es sinónimo de respaldo a las medidas económicas, por ejemplo, de una nueva ministra como Silvina Batakis? No, si Sheila puso en duda la idea de tregua, yo pongo en duda la idea de coordinación. A mí no me queda tan claro. Por supuesto, ustedes son periodistas, se manejan con trascendidos, con información, con una serie de elementos que los analistas dejamos a un costado y trabajamos más con la evidencia. Y cuando uno ve la evidencia, no me queda tan claro, por lo menos no se ha hecho explícito, que el programa que está implementando la ministra Batakis sea el producto de una coordinación explícita entre los principales referentes de la coalición. En ese sentido, digamos, creo que sigue la tensión entre, digamos, las ideas, el programa, lo que propone hacer el presidente Fernández y la idea que tiene la vicepresidenta sobre lo que hay que hacer en Argentina y cómo se resuelven los principales problemas. Eso no quiere decir que ante el abismo no hayan puesto un freno y hayan postergado ciertas tensiones para más adelante, pero no tengo tan clara la existencia de esa instancia de coordinación donde se resuelve qué va a hacer el gobierno, no solo semana a semana, sino de acá hasta que termine la gestión, que no falta tanto, faltan menos de 1 año y medio, ¿no? Bueno, ahí hay una mirada, falta poco, pero para un montón de cosas falta un montón también. Y está bien lo que dice Facundo, porque si vos escuchás los anuncios de Batakis del lunes de esta semana, no solamente van en la misma línea, después quiero escuchar qué opina Laspina de lo que planteaba el ex ministro Martín Guzmán, sino que incluso van un poco más allá, o sea, congela ingresos al Estado, habla de que cree en el equilibrio fiscal, cosas incluso que si las hubiera dicho Martín Guzmán, aún citando a Silvio Rodríguez y yendo a Paca Paca, lo hubiesen corrido obviamente como que estaba haciéndole gestos al mercado. Asumió Batakis y le hizo gestos al mercado, como dice Facundo, por el temor al abismo.
En ese punto sigue la pregunta de si esto es lo que cree Cristina que hay que hacer, si la va a bancar o no. Por ahora está el silencio. Y hay un detalle que empezó a regar los medios, ustedes lo habrán visto como yo, que es la idea de que la herencia de Guzmán, que ahora nos sorprende gastador, según una parte de fuentes del oficialismo, es lo que también estaría uniendo a Cristina, a Massa, que siempre lo criticaron a Guzmán, pero ahora también al albertismo de decir, che, Guzmán nos engañaba. Hay una especie de instalar el relato de Guzmán gastaba más de lo que nos decía. Así como antes decían, che, Guzmán nos ocultó que el acuerdo con el fondo era más duro. ¿Te acordás que cuando Totalmente, en un momento el mensaje de Máximo era Guzmán nos ocultó la dureza del fondo? Ahora de golpe uno recorre el periodismo y ve que Guzmán ocultó gastos, ocultó la meta de reservas. Y cuando le preguntan a Pelle, que todavía sigue en el Banco Central, dice, la verdad que nosotros las metas de reservas las cumplimos. ¿Guzmán sirve como amalgama, como unión en el relato de esta tregua o de esta reunión secreta de Alberto, Cristina y Massa? Mira, antes y ahora me da la impresión que es una figura por donde se catalizan las broncas, ¿no? Las críticas. Y me parece que sí hay una constante, ¿no? Que es, o por lo menos en términos de escucha, que es lo que se escucha, que es, bueno, ocultó cuál es la información verdadera, ¿no? Digamos, cómo es esto, cómo es el ejercicio de las finanzas, el ejercicio del poder. Y me da la impresión de que eso no es bueno para como efecto final, para el sistema democrático, ¿no? Digamos, porque claro, esta idea de que haya un ministro que, en un caso, por ajustador, en otro caso por dilapidador claro, de recursos, ¿no? Digamos, con 10 días de diferencia. Siempre está esta escena de, bueno, ¿cuál era el dato real? Esta incógnita también abona la incertidumbre, ¿no? ¿Vos, Facundo, cómo lo ves? Sin desmerecer a Guzmán ni a ningún ministro, creo que los ministros son personajes menores, claro, de la política. Los que definen son los líderes, son los que son elegidos por el voto popular. Si bien es cierto que muchas oportunidades, digamos, hay ministros que son muy poderosos, ese empoderamiento tiene que ver con el empoderamiento que le da la persona que es elegida por el voto popular. Entonces, pensar que el problema de la relación entre Alberto y Cristina, independientemente de todas las maniobras que pueda haber hecho Guzmán, que el problema de la relación, o de la conflictividad de la relación entre Alberto y Cristina Kirchner, es un personaje que era desconocido en todos los ámbitos de la política, hasta que lo designaron el cargo de ministro de Economía, es subestimar a Cristina Kirchner y al propio Alberto Fernández. A mí me parece que ahí hay una diferencia muy fuerte en el modelo de país que tiene cada uno de ellos en su cabeza, que además se puso mucho más en evidencia porque la pandemia no permitió que el gobierno se desenvolviera en un ámbito más o menos normal. Entonces aceleró muchísimo más las diferencias y los conflictos, claro, que de todas maneras se hubiesen desarrollado en alguna instancia del gobierno. Pero creo que las malas condiciones que le tocaron a Alberto Fernández pusieron mucho más en evidencia que yo creo que es un problema no solo entre Alberto y Cristina, es un problema también entre una parte del peronismo y Cristina Kirchner. Ahora en un ratito nos vamos a meter con la energía. Tiene unos datos muy interesantes Sheila Bilker respecto de lo que es el costo que perciben las familias que están pagando en materia de tarifa justo desde que el viernes se lanzó la demoradísima segmentación, el formulario que le llevó más de 2 años y medio al gobierno poner online para que la gente pida mantener el subsidio. Y en ese plano también, después te voy a contar quién es el regreso inesperado de la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. Otra obra demoradísima, muy importante, si hubiese estado terminada, para ahorrarse divisas con lo que está el costo de la energía, pero ya se licitó el trabajo para hacer los caños, lo ganó Techín, y se armó la licitación de la obra, de los que tienen que hacer el pozo para meter los caños, y aparecen una serie de personajes, y sobre todo uno con larga historia en el kirchnerismo. Después te voy a contar quién es el regreso inesperado de la construcción del gasoducto. Ya lo saluda Luciano Laspina. Buenas noches, Buenas noches, Luciano. Jairo. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, tenemos una ministra de Economía que le hace señales a los mercados. Uno imaginaría que Juntos por el Cambio respalda esa mirada de la ministra. No, a ver, lo que nosotros vemos que Batakis está haciendo guzmanismo sin Guzmán, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver con una instrucción del presidente de la Nación.
Y esto me parece que de alguna forma se traduce en la tensión política que se ve dentro de la coalición de gobierno. Como planteaba Facundo, lo que no está saldado es aquella ruptura de principio de año que empezó con el Frente de Todos cuando vino el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y esa ruptura es hija de una diferencia de diagnósticos que tienen Cristina Fernández de Kirchner respecto a Alberto Fernández. Alberto Fernández, probablemente en conversaciones con el embajador Argüello, con Gustavo Vélez, dice, mira, si no nos quedamos con el fondo y ordenamos un poquito las cuentas públicas, terminamos en una crisis. Y del lado de Cristina Kirchner, lo que está mirando del lado de la política es si nosotros no ponemos plata en el bolsillo de la gente, no importa cómo, imprimamos más dinero, digamos, saquemos a peso y imprimamos más dinero, perdemos las elecciones. Y este conflicto no está resuelto. Y esa es la razón por la cual Cristina, después de haberlo corrido a Guzmán, no puede al otro día salir a vetar a Batakis, pero al mismo tiempo guarda silencio porque no está resuelta la cuestión de fondo. Y hasta que no se resuelva esa cuestión de fondo, de hacia dónde quieren llevar el país, o cuál es ese diagnóstico, digamos, qué es lo que se puede hacer en un modelo que está, a mi juicio, quebrado, que es esta idea de hacer, de alguna forma, si ustedes quieren llamarle populismo sin recursos, distribucionismo sin generar riqueza, digámoslo como cada uno quiera interpretarlo. Si no se soluciona ese problema político, no va a haber un diagnóstico en común y no va a haber una acción política en común. Y creo que esto es lo que está de fondo. El otro día en la Cámara de Diputados le apostaste a Heller un lechón, ¿no? De que la inflación iba a ser de 3 dígitos. Yo no sabía si reírme por la apuesta o llorar por el pronóstico. Sí, ¿seguís creyendo que vamos a ese escenario? En el debate parlamentario, eso es una expresión, yo como rosarino, santafesino, se usa mucho en el interior para estresar un argumento, como diciendo, bueno, pero bueno, fue una expresión poco feliz, pero más allá de eso... O sea, para llevarlo a un extremo, en Santa Fe se ha puesto un lechón. Bueno, digamos, sí, en todo, digamos, es una expresión, digamos, muy campestre, pero bueno, más allá de eso, no es lo que quise decir, pero yo venía hablando del retraso que genera la fórmula trimestral de ajuste de las jubilaciones con una inflación de 3 dígitos. Entonces le dije, le apuesto que el año que viene vamos a tener inflación de 3 dígitos. Lo que no sabía que quizá iba a llegar a ganar la apuesta este año. Porque este año todos los analistas proyectan 90 ya. Los buenos que hacen bien los numeritos con la inflación de julio que va a ser 7, algunos dicen 8% mensual en julio. La primera semana de julio fue un descontrol y tiene pocos días de lo de la renuncia de Guzmán. Con eso está cerca de 90. Con lo cual, por ahí la apuesta la gano este año, lamentablemente. Lo que yo quería decir es que a este ritmo indexatorio, a este ritmo inflacionario, vamos a tener que acelerar la indexación no solo de algunos impuestos, las cosas que manda, o del salario mínimo vital y móvil que mandó Máximo Kirchner, sino también de los jubilados. Entonces, bueno, eso no le gusta al gobierno porque con los jubilados parece que tiene un problema porque son los primeros que siempre castiga. Pero en ese sentido lo está diciendo. Lamentablemente la inflación está fuera de control. Ya navega hace 3 meses arriba del 100% anualizado, cuando uno anualiza los últimos 3 meses. Este año va a pegar en 90, muy probablemente el año que viene. JP Morgan, no sé cómo hacen los números, pronostica 250, me parece una locura. He visto ahora algunos números para el año que viene de otros analistas, están arriba de 102. Ahora, uno podría decir, con la gravedad de lo que vos estás contando, que un poco se recoge de los números y las remarcaciones de esta semana, hay para preguntarse si en la oposición, que eventualmente pueda asumir, después lo vamos a charlar con Gile, con Facundo, que eventualmente pueda asumir en el 2023, les conviene la idea de que cuanto peor mejor, de llegar con una situación de mucho estrés para tomar medidas de giro radicalizado, con apoyo de la sociedad. Yo no lo creo que en algún punto lo que hay en estos años es un aprendizaje de la sociedad respecto a que algunas prácticas, trucos diría yo, que rindieron frutos durante otros años, donde había dólares por la soja, donde había energía por las inversiones de los 90, donde había distintas condiciones internacionales, locales, etcétera, había trucos que le rindieron al kirchnerismo para generar pequeñas mejoras en el bienestar económico que ahora se agotaron. Y hay que dar vuelta a este modelo y ir a un modelo de creación de riqueza en el sector privado, inversión, empleo, exportaciones, que es todo lo que el gobierno viene castigando con regulaciones, impuestos y persecución a los empresarios. Entonces, vos estás trabajando cerca de Patricia Bullrich, de Mauricio Macri, con ideas para el 2023, y planteás un giro con reforma laboral, reforma previsional, con un giro importante en materia de organización económica. Sí, giro en la organización económica significa que cambien los incentivos de los empresarios, de los consumidores, de los inversores, de un modelo que es, digamos, de búsqueda de renta como es ahora. Hay que ser amigo del funcionario para tener una protección, para poder subir el precio de tu producto, hay que tener una regulación para poder invertir en un sector, hay que tener el lobby adecuado para que te bajen o te suban un impuesto, a un modelo de competencia donde haya inversión, donde la productividad se aleje
de las discusiones de cómo bajamos costos, de cómo hacemos para incorporar empleo, cómo capacitamos el empleo, cómo crece todo el mundo, digamos, ¿no? Para eso hay que cambiar la cultura rentística y cambiar el régimen económico de incentivos, que es hacer todo lo contrario de lo que viene haciendo el kirchnerismo hace 20 años. Este modelo que se está agotando de manera dramática en estos días, con esta eclosión que se está generando, es un modelo que viene hace más de 20 años. Lo que pasa es que hemos visto dosis homeopáticas, al principio con Néstor Kirchner, después se fueron agravando, después vino el cepo de Cristina, las retenciones, la 125 y todo lo que pasó en el medio. Bueno, ese modelo dio todos los frutos que podía dar en términos políticos, ahora se agotó y está llevándonos a una catástrofe. Pero vos decís que la sociedad los va a acompañar. Si hoy ya tenés organizaciones sociales en la calle, sí, pues la gente quiere movilizaciones. salir del ajuste, Jairo. O sea, estamos hace 10 años en ajuste, que significa caída del empleo, caída del salario, aumento de la inflación, aumento de la pobreza. ¿Cómo se sale de eso? ¿Haciendo lo mismo, emitiendo más plata, votando a Máximo Kirchner o haciendo algo distinto? ¿Qué es eso algo distinto? Es corregir las cuentas públicas, con lo difícil que sea eso al principio, para estabilizar la economía, para que vuelva la inversión, el empleo y las exportaciones, que es la única forma de tener dólares, para que podamos importar bienes que se necesitan acá para producir y podamos venderle al mundo. Ese modelo que ha funcionado en todo el mundo, Latinoamérica, en todos los países de la región, han tenido en mayor o menor medida gran crecimiento en la última década. Si vos tomás en los últimos 10 años Latinoamérica, México creció 40, Chile 30, Perú 40, Argentina y Brasil, el eje bolivariano, por no tomar Ecuador y Venezuela es un país fallido, 0. Son los únicos que estancaron sus exportaciones, sus inversiones y su economía. El resto de Latinoamérica siguió creciendo con reformas más orientadas a darle iniciativa al sector privado. Esto que en Argentina te ponen en 2 minutos el sello en la frente neoliberal, en ninguna parte del mundo se discute. Solo acá estamos discutiendo porque estamos en una... A ver, el kirchnerismo trajo un debate que atrasa 50 años. Entonces, hoy tenemos a los grupos de ultraizquierda radicalizados corriendo por izquierda al kirchnerismo y al resto de la gente que quiere integrarse a un mundo que ya funciona con esta regla de juego, le ponen el sello neoliberal en la frente y lo mandan a la escuela de decir que es parte de la dictadura, Pinochet. A ver, espera, toda esta locura. déjame escuchar al respecto a Gila, si vos ves que la sociedad argentina en este contexto de inestabilidad e incertidumbre está preparada, está pidiendo desde tus mediciones, desde tu mirada de la sociedad, un giro en este sentido. ¿Cuál es tu percepción? Mira, efectivamente hay una demanda de cambio nítido, fenomenal, muy fuerte. Y por supuesto es una sociedad atravesada por contradicciones, pero tremendas, contradicciones tremendas, ¿no? Porque hay un acuerdo bastante sólido respecto de la necesidad de reformas estructurales y al mismo tiempo cuando empezás a indagar más en profundidad, todas las reformas son siempre reformas que afecten a los otros y no a mí. Entonces, digo, lo que vos ves es una gran dificultad, digo, lo que vos advertís es, ¿hay demanda de cambio, de reforma estructural? Sí. Cuando eso empieza a lastimar o a cambiar el esquema de distribución actual, bueno, eso va a terminar en conflictividad. Después digamos. quiero que nos muestre, porque a propósito, si viene otra vez una política, como va a empezar ahora, pero con un nuevo gobierno de aumentos de tarifas, Gila tiene unas mediciones muy interesantes de gente que ya hoy percibe las tarifas caras, que también plantea desafíos para el gobierno que vaya a venir. Pero vos, Facundo, ¿cómo ves este planteo de la oposición que si llega puede plantear este giro? Yo coincido con el planteo que él hace respecto del agotamiento del modelo de salida de la convertibilidad, ¿no? La Argentina eligió un camino para salir de la convertibilidad que está agotado hace 10 años. Que en el 2007, 2008, cuando la inflación empezó a estacionarse alrededor del 20-25% y después fue creciendo paulatinamente, mostraba signo de agotamiento. Lo que no tengo tan claro es si es solo una cuestión de cambio de políticas económicas el problema. ¿Por qué? Porque, bueno, por ahí vos sos economista, yo soy politólogo y tendemos a mirar más, ¿viste?, la dimensión política del asunto. Porque si bien eso es cierto, también es cierto que los problemas de la Argentina son recurrentes desde antes de la salida de la convertibilidad, desde antes de los 90, desde antes de los 80. Yo estudié en la universidad y ya estudiábamos el problema de la falta de dólares, el problema de la falta de divisas, el problema de la inflación. Entonces, evidentemente hay un problema político que no permite, eso que vos decís, en todos los países de Latinoamérica, acá en Argentina tenemos buenos economistas, entonces no es que, digamos, los economistas no conocen cuáles son las herramientas para poder ordenar la economía. Hay un problema hay una disputa política, una tensión política que no permite esos cambios. Entonces, me pregunto si la salida de eso es solo un cambio de herramientas económicas o de cambio de políticas económicas, o hay que tratar de explorar acuerdos políticos más profundos, de más largo plazo,
que permitan llevar una agenda transformadora, pero atendiendo las restricciones que tiene una sociedad que es muy conflictiva. Ese es el desafío, creo yo, ¿no? O sea, y creo que hay que dialogar con todos los sectores que quieran reformar de alguna forma a este modelo que está quebrado y que eso implique, digamos, generar más incentivos a la inversión, al empleo, a las exportaciones, bajar impuestos, tratar de darle más competencia a muchos sectores que hoy están muy concentrados, o sectores que están excesivamente protegidos y aumentan los precios deliberadamente a todos los consumidores. Creo que sobre la base de una serie de consensos respecto a un diagnóstico en común, que es que este modelo está agotado. ¿Y este modelo qué significa? Y significa un Estado enorme que cobra impuestos y castiga la producción. Regulaciones laborales que son de la década del 70. Está bien, no se quieren reconvertir, pero ahí tenemos hoy el 50-50 del peronismo. ¿Sabés cuál es hoy? Son 6 millones de trabajadores formales y casi 6 millones de trabajadores informales. Ahora, Ahora nadie se preocupa. Entonces, pues, ¿cómo hacemos para integrar al mercado laboral formal a esos 5 millones, para ser preciso, de trabajadores informales? Bueno, tenemos que dar esa discusión. ¿Cómo hacemos para generar exportaciones? ¿Poniendo más impuestos a las exportaciones o dándole incentivos? Bueno, sobre esto hay que dialogar. Los que quieran sentarse en la mesa a dialogar, me parece que es el gran objetivo. En el medio de la democracia tiene una forma de dirimir eso, que es con el voto de la gente. Y el voto de la gente le da la representación en el Congreso, y creo que cuando haya un gobierno que gane con el voto de la gente, tiene que pasar las reformas que cree necesarias y prescindibles para el país. Ahora, Luciano, y ojalá esas reformas tengan éxito y después se va a ratificar en las urnas. Yo no creo necesariamente que sea solo una cuestión de acuerdo de cúpulas. Porque a ver, no hay ninguna reforma que no sea exitosa y que después no se rectifique, precisamente si no fue exitosa, digamos, ¿no? Por más que haya sido un acuerdo de cúpula. Entonces creo que requiere diálogo, requiere consenso, pero sobre todo requiere éxito, digamos. Te quiero traer en 2 momentos a la coyuntura. Uno, para escuchar lo que decía Elisa Carrió, integrante del espacio de Juntos por el Cambio, respecto de que Cristina ya volteó al presidente. Mirá. Entonces estamos en el peor de los mundos. Esto puede ser más largo o más corto, pero lo cierto es que se agravó sustancialmente cuando Cristina voltea finalmente al presidente. El presidente está, pero ya no es presidente. Yo diría que faltan pocos hechos para configurar el delito de alzamiento contra las autoridades por parte de Cristina. ¿Vos compartís esa mirada? Es claro que tenemos un sistema presidencialista que en la práctica no funciona como tal, y esta mesa que comentaba Facundo de 3 personas tomando decisiones, de alguna forma altera lo que dice la Constitución Nacional, pero refleja de alguna forma la realidad política. Es claro que Cristina quería que Guzmán se fuera, digamos, del gobierno, y que quería forzar esa mesa que hoy es ese triunvirato que toma decisiones. Espero que esto no implique el corrimiento del presidente, lo cual sí sería muy grave en lo institucional, digamos, ¿no? Yo no lo estoy viendo. Lo que sí me parece que la coalición no está funcionando. Y no está funcionando no solo por un tema personal, de diferencias entre las personas, o de consultame tal tema, sino una diferencia de diagnóstico muy clara, que tiene que ver con la salida de Guzmán, pero que ahora no se ha resuelto con Bataki, como te decía antes, porque Bataki en principio siguió la instrucción del presidente, que es aferrarse al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que nosotros criticamos duramente porque dijimos que iba a ser inflacionario, iba a ser ineficaz, por otras razones distintas a las que dice el kirchnerismo, y ha decidido hacer gumanismo sin Guzmán. Tengo una última pregunta de coyuntura, porque no quiero dejar de comentarte respecto del aumento de 69% que el Congreso dio a todo el personal del Congreso, y esta vez también a diputados y senadores, no como en la pandemia que se habían desenganchado. Respecto de uno, mira la inflación y dice, bueno, acompaña la inflación, pero son 2 aumentos, uno del 30% ahora en julio y uno del 30% en octubre. ¿No crees que eso puede ser percibido en este contexto de manera delicada por la sociedad? Lo que pasa es que el kirchnerismo, al no poder controlar la inflación, ha decidido indexar, digamos, más rápido. Por eso Cristina arrancó el año felicitando a Palazzo por el aumento del 60% de la paritaria bancaria, lo cual dijimos, bueno, quiere decir que está convalidando que en aquel momento que la inflación, el gobierno decía que era 48, iba a ser 48, diciendo que va a ser 60. Después decidió indexar el salario, acelerar la indexación del salario mínimo vital y móvil, acelerar la indexación de los impuestos, sobre todo el impuesto a las ganancias. Y bueno, y ahora está diciendo que la inflación va a ser 70%. El problema es que hay un sector de la sociedad
que es difícil de medir, el cual no tiene acceso a las paritarias. La verdad que hay un grupo ya hoy de privilegiados que tienen paritarias, que son los trabajadores en el sector formal, que son una porción muy chica de la masa laboral. Porque vos tenés Pero ahí casi... los legisladores de Juntos por el Cambio no podrían diferenciarse, hacer un planteo, un comunicado, no tienen nada para decir. En la pandemia se intentó, bueno, se congelaron además y se intentó, pero es parte de digamos, la decisión de los salarios lo fija el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. No es algo que se pueda votar. Digamos. Después cada uno puede sortear el sueldo por internet, uno puede hacer la demagogia que quiera en base a eso. Lo que sí está claro es que hay una señal, me parece a mí, muy violenta respecto a que no tienen acceso a esa paritaria, digamos que se hace con una firma, y están en la calle con 7 puntos de inflación y la paritaria la tienen que hacer todos los días cuando salen a buscar una changa o un trabajo en el sector informal. Luciano Laspina, muchas gracias. Gracias, Jairo. Suerte. Justo Luciano hablaba de la calle, de cómo se toman las medidas de este tipo en la calle. La calle es escenario de tensiones esta semana y hubo protestas de los que piden más gasto y más ayuda del Estado, y hubo protestas de los que piden menos gasto y menos impuestos, o sea, desde movilizaciones sociales hasta el campo. En un ratito van a estar sentados acá Gabriel Solano del Partido Obrero y Omar Plaini de la CGT, porque se vienen más días de marchas. Y vos estuviste, Sheila, midiendo un poco el clima, el estado de ánimo que hay respecto de las organizaciones sociales, de los dirigentes que también están en la mira. Yo tengo una mirada en principio positiva del rol de las organizaciones sociales porque evitan estallidos, pero obviamente que se embarran en el manejo de fondos del Estado y aparecen también denuncias y porcentajes que quedan en el camino. Vos estuviste relevando porcentaje de acuerdo de la sociedad con el rol de las organizaciones sociales. Sí, confianza en las organizaciones sociales. Ahí tenemos, mirá. Vamos a compartir ahí. Esta es una pregunta que indaga sobre acuerdo o desacuerdo de la sociedad con la entrega de planes sociales. Con los programas, con los beneficios. Exactamente, con la existencia de que existan el beneficio social del plan, ¿no? Recién cuando estaba Laspina hablábamos de la demanda de cambio, ¿no? Claro. Digamos, este desacuerdo con los planes también forma parte de la demanda de cambio, ¿no? Digamos, nosotros lo que estamos viendo ahí es que apenas el 27% de la sociedad hoy está de acuerdo con la existencia de los planes sociales, ¿no? Con la mera existencia, ¿no? Con que si los maneja el Estado, las organizaciones. Y vos fíjate lo que el cuadrito que está sobre la derecha, que es muy interesante porque es el comportamiento según último voto. O sea, vos cruzaste los que están en contra. El 96% de los que votaban a Macri y a Pichetto están en contra de los programas sociales. Planes, sí. Tiene lógica. Y te voy a decir algo, y hay una cosa muy, muy tremendamente curiosa también, que es que en muchos casos personas que son beneficiarias de planes o que viven en un entorno donde alguien de su familia percibe un beneficio social, también están en contra. Y son cosas que nosotros vemos... ¿Cómo me repetís eso? Sí, esta cosa tan paradójica, que es que en muchos casos familias donde el que contesta la encuesta o alguien de su familia recibe planes también manifiestan estar en contra. Porque les gustaría tener un trabajo en blanco. Claro, porque no están de acuerdo con la dinámica y porque además perciben mucha injusticia, porque dicen en mi caso es justo, pero veo en mi barrio que hay mal otorgamiento, que algunos les exigen unas cosas y a otros otras. Entonces empieza a haber una especie de sentimiento de injusticia alrededor de los planes que la perciben hasta los propios beneficiarios, ¿no? Wow, es para prestarle atención. ¿Vos cómo estás viendo este fenómeno? Porque también uno dice, casi todos los que votaron a Macri y Pichetto están en contra de la existencia de planes sociales. Pero hace nada, Cristina puso sobre la mesa la idea de estar en contra de la tercerización de la ayuda social, lo cual también pone a una parte del oficialismo mirando con desconfianza, a pesar de que buena parte de las organizaciones sociales respaldan a una parte del oficialismo. ¿Cuál es tu mirada de esa? No, a ver, en primer lugar, obviamente que los planes sociales tienen mala prensa, ¿no? Hay que decirlo, no solo tienen mala prensa, sino que además que, digamos, el accionar de las organizaciones sociales, muchas veces en su protesta, que es legítima y justa, de mejoramiento del nivel de ingreso de esos mismos planes, generan problemas en el tránsito, problemas en la movilidad de la gente, y eso genera una irritación a nivel social que es inevitable. Ahora, hay que tener cuidado con... Digamos, porque la gente siempre te dice que está en contra, pero después no le gusta los costos
cuando esos supuesto. planes o esos programas desaparecen. Por ejemplo, el costo de que haya, digamos, que hace la gente que esa masa tan importante de gente que recibe asignación universal por hijo, los planes de potencial trabajo, si no recibiera nada de eso, ¿qué estaría haciendo? Es algo parecido con ¿qué hacemos con los piquetes? La asignación universal igual, Facu, perdón, Sí. la asignación universal es, te diría, un plan sagrado, ¿eh? Es un plan donde todos están de acuerdo, por lo general no recibe críticas. Estoy pensando devoluciones de Si vos preguntás específicamente por la UH, te daría distinto. Investigación cualitativa, sí. Es como, bueno, con la niñez es otro tema, ¿no? Digamos, o sea, es de alguna manera un plan que tiene su armonía, Sí. ¿no? Digamos. No, yo me refería a esa tensión que hay de no quiero que haya piquetes, pero tampoco me banco el costo de que la policía, digamos, reprima y sea violenta en el desalojo de los piquetes. Entonces, la sociedad a veces tiene posiciones ambiguas con estas cuestiones que además, obviamente, cuanto más gente se encuentra en riesgo de entrar en la pobreza, como es el momento que nos encontramos, con una inflación proyectada de 60, 70, 80%, 100%, como dijo recién La Espina, mucha más gente siente que su ingreso no le alcanza y ve al que recibe un subsidio estatal como un privilegiado y dice, bueno, yo al final me mato trabajando pero bueno, digamos, esa es la dinámica social. Yo creo que, digamos, esto se resuelve poniendo a la Argentina en la senda de crecimiento, ¿no? Digamos, no viendo a quién le sacamos más cosas, me parece. Saludos ya a Gabriel Solano, ¿Cómo del estás? Partido Obrero. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andás? Buenas noches, Omar Plaini también de la CGT. Gracias a los dos por venir. Arranco con Solano porque me interesaría una mirada tuya respecto de esta percepción de mala onda, de mala prensa, como dice Nehamsky, que hay con la ayuda social en este caso. Sí, bueno, hay que ver la encuesta. Yo no niego este dato, pero puede haber otros. Por ejemplo, el dato de Macri es llamativo. O sea que los que votan a Macri están en contra, porque Macri en 4 años más que duplicó los planes sociales. Y si vos medís la proporción de crecimiento de los planes bajo Macri, es directamente proporcional al deterioro social que generó. Es decir, que alguien que supuestamente está en contra los multiplicó. Y los multiplicó porque el problema de los planes es el crecimiento de la pobreza en el país. Uno no puede ver los planes si no ve que creció la pobreza. Y después hay un dato que se utiliza mucho, que yo creo que hay que refutarlo definitivamente, que es lo siguiente, que hay gente que vive sin trabajar. Eso no es así. De los que cobran planes. Lógico, un plan social no son 20.000 pesos. Cualquiera sabe que con 20.000 pesos nadie puede vivir, no te digo un mes, una semana. Una familia no puede vivir una semana. Entonces todo el mundo trabaja. ¿Qué tipo de trabajos? Trabajos no registrados, salarios de 30, 35.000 pesos, que con el plan social componen una economía familiar de 50.000. Entonces, Argentina se ha empobrecido a tal punto que una parte importante de la población tiene que vivir de este modo, sin derechos sociales, sin los derechos clásicos de un trabajador que esté registrado, y esto ha crecido progresivamente. Y el rol de las organizaciones, yo tengo una mirada, positiva de cómo evitan estallidos, la ayuda social, las organizaciones sociales, pero cuando uno leía el otro día lo que se publicaba respecto del Partido Obrero y los 2% que se quedan respecto del monto de los planes para, no sé, comedores, organización, cualquiera que lo escucha dice, ¿cómo? ¿Son 20 lucas, 22 lucas el potencial de trabajo y le sacan 2% en el medio? A ver, eso es ¿cómo te puedo decir? Una distorsión de lo que ocurre. A ver, ¿cómo es? Cualquier organización que existe, cualquiera, va a juntar fondos para funcionar. Desde una iglesia, una sociedad de fomento, un club de fútbol y también un movimiento social. El tema es cuál es la finalidad y cómo es que se lo recauda. La finalidad es muy simple. Hay que pagar comedores. Yo estuve ayer en Mar del Plata. Un comedor. Llego a un comedor, un barrio muy pobre de Mar del Plata, el Autódromo. Había 25 pibes comiendo. Bueno, se paga el alquiler del hogar. Se tiene que pagar la garrafa para cocinar. ¿Quién aporta? ¿Qué quiere? Y obviamente que no quieren aportar nada. Y después hacen fiestas, hacen actividades. Hay una campaña. Es decir, yo creo que no se puede entender esto sino como parte de una campaña. Que llamativamente abarca muchos sectores. Una campaña contra las organizaciones sociales. Sí, empezó con Milei, diciendo que era una brigada antipiquetera, Marra y compañía. Después Burrich, que cualquier bondi la deja bien. Y después fue Cristina, que fue la última en sumarse, si vos querés, con mucha virulencia, y en mi entender, por una especulación de orden ya más político. Que Cristina dice lo siguiente, nosotros que queremos que nos manejen los intendentes. ¿Por qué? Porque ella te está recostando en esta crisis política del gobierno en el PJ. Entonces está representando un interés del peronismo más tradicional, porque el fenómeno más importante que existe hoy es que muchos barrios, donde antes mandaba un puntero peronista, hoy eso cambió, no digo que cambió 100%, pero cambió. Hay organizaciones que son de otro tipo, que funcionan con otra metodología
y que de alguna manera genera, con estos intendentes famosos, los varones del conurbano, aunque ella habló de las mujeres, son los varones del conurbano, un choque. Y ahí hay un choque, Plaini, entre la representación que generan las organizaciones sociales con los que no tienen trabajo y la representación histórica de la CGT del sector cada vez más privilegiado del que tiene empleo formal. ¿Cómo se da esa relación? No, primero decirte que el concepto privilegiado me suena demasiado voluminoso y hasta estruendoso. Bueno, porque si depende. tenés trabajo y trabajo registrado es privilegiado, hay un mundo que no funciona. No, es que ese es el problema. En todo caso es para un discusión ese más no es el tarde. problema. El problema es que hay un capitalismo especulativo, que hay un capitalismo evidentemente que lo único que le interesa es la especulación financiera. Este es el problema, que si no cambiamos ese esquema, estamos mal. No hay ningún choque, al contrario. Son compañeros y compañeras que no tienen un trabajo registrado, que nosotros coincidimos con ellos que tienen que ir hacia el empleo. O sea, acá hemos dejado de discutir el empleo para discutir solamente el trabajo. Y una cosa es el empleo y otra cosa el trabajo. Coincido con Gabriel, todos trabajan, todos hacen algo. Nosotros lo que tenemos que ir, o sea, si renunciamos a la posibilidad del empleo, estamos aceptando que es este el capitalismo que va a predominar ahora y a futuro. Y nosotros tenemos que dar esa pelea. Por eso hablamos de producción, de empleo y de desarrollo. Y los compañeros y las compañeras que están en una situación de informalidad no es una decisión propia. Los ha empujado ahí la macroeconomía, porque en definitiva, si tomamos del 83 a esta parte, o sea, la política medianamente, con su más y con su menos, la estabilidad política en la Argentina está resuelta. No digo que no haya tensiones hacia el anterior, digo la democracia. Ahora, la macroeconomía no la hemos podido resolver. Y la consecuencia es esta, más pobreza, más indigencia. Coincido también que el macrismo, si mal no entiendo, cuando se va en el 2015 el gobierno del Frente Todo, de Cristina Fernández de Kirchner, la asistencia social no llegaba al 4% del PBI. Con Macri eso se duplica, llegamos al 8 y pico, acá hay especialistas en esto, y creo que ahora estamos en el 13. Quiere decir que evidentemente no hemos resuelto un tema de fondo y estratégico en la humanidad y en particular en los países en vía de desarrollo como el nuestro. Ahora quiero que nos metamos con la calle porque tuvimos movilizaciones esta semana. La CGT está poniendo una marcha contra la inflación, no contra el gobierno, ¿no? Para el 17 de agosto. A ver, nosotros vamos a aprobar eso el próximo jueves. Nosotros que estamos hablando, por lo menos un sector importante que integramos la Confederación General del Trabajo, cuyo secretario general es Pablo Moyano y el Frente Sindical es parte de esta unidad. Nosotros hemos planteado movilizar en su momento contra los formadores de precios. Hace tiempo que venimos planteando esto. Bueno, finalmente hubo una reunión de mesa chica, esto se va a aprobar en la reunión del Consejo Directivo esta semana, de hacer una movilización de las características que se está comunicando. Nosotros creemos que tendría que ser contra los formadores de precios y que también tiene que tener oradores, porque en definitiva los oradores fijan una idea, un criterio. Este es nuestro pensamiento, pero bueno, después somos parte de un consejo directivo y allí se resuelve por mayoría y esto se va a discutir seguramente el jueves. Ahora quiero escucharlos más sobre ese tema, pero Alberto Fernández hablaba de que van a ir contra los especuladores. Mirá. Y cuando estamos empezando a levantar cabeza, aparece una guerra que vuelve otra vez a complicar todo, a hacer todo más difícil. Y además tenemos a los de adentro, que tampoco nos las hacen fácil. Los que especulan, los que quieren ganar aprovechando la incertidumbre, los de siempre. A todos ellos, la verdad, nosotros estamos preparados para ponerles el pecho y dar la pelea que tengamos que dar. Y en la pelea que tenemos que dar, nunca ninguna pelea justifica la resignación de un derecho. Ahí escuchábamos al presidente. Hay un momento donde me interesa escucharlos a ustedes. Hay esfuerzos para la CGT decir vamos a ir contra los formadores de precios. El otro día escuchaba a las organizaciones sociales diciendo no, esto es Alberto y Cristina juntos. O sea, nosotros protestamos contra los dos, no es que Cristina está en la oposición. Alberto dice son los especuladores. ¿Cómo se pueden ir segmentando, ahora que está de moda la palabra, las responsabilidades de una disparada de la inflación? Y parece el juego de Gran Bonete, ¿no? Claro. O sea, el juego de la silla. Mira, hay algo ahí, lo escuchaba el presidente con atención, hay algo ahí que
que forma parte de una lectura respecto de cuáles son las causas de la inflación, que tiene mucho que ver con el elector del Frente de Todos, que es que ve en la especulación empresaria uno de los principales fenómenos que empuja la inflación, ¿no? Digamos. Por ahí el elector opositor tiene una lectura más monetarista, ¿no? Inflación porque emiten, porque el gobierno emite, porque cobran más impuestos. Entonces, y el culpable es el gobierno. Lo que ves ahí es cómo en realidad el presidente le habla más, te diría, de un modo cada vez más acotado a su propia base de sustentación, ¿no? Digamos. ¿Y se salva alguien, Facundo, de una espiralización de la inflación como la que se estaba relatando recién? No, nadie. A ver, nosotros, bueno, Gira lo debe ver también, nosotros vemos todas las encuestas. Han desaparecido todos los temas de preocupación que tenía la sociedad argentina, que puede ir desde la inseguridad hasta la corrupción. Digo, no es que desaparecen, pero digo, la inflación toma todo. Y en ese plano hay que explicar la movilización tanto de las organizaciones de los trabajadores como de las organizaciones formales, porque, digamos, sus bases ven. Después vemos cómo eligen a quién destinan la protesta, si es contra Alberto, si es contra Cristina, si es contra los dos, si es contra los especuladores de precios, pero digamos hay una necesidad de sus bases de que alguien de alguna manera marche, movilice y reclame, porque digamos la primer franja que pierde cuando hay un proceso inflacionario de estas características son los asalariados. Y digo, los asalariados formales o informales mixtos, porque los informales, ¿por qué le digo informales mixtos? Porque al cubrir una parte del salario el Estado a través de subsidios, eso también tiene una depreciación y esos ingresos no tienen paritaria. La asignación universal, el plan potencial, si bien tienen aumentos por parte del Estado, no tienen un proceso de paritaria. Y ahí, la paritaria es eso que vemos todos los días en la calle, la protesta de las organizaciones sociales, es el proceso paritario permanente que tienen el sector que se llama de la economía popular, de la economía informal, con el Estado argentino permanentemente. Ahora, la gran pregunta acá es, ¿por qué la economía argentina no puede lograr un dinamismo que le permita absorber a esa parte de la población en el mercado formal? Esta es la gran pregunta, porque yo creo nadie quiere que digamos, un sector de la economía no cobre su salario en blanco, no tenga un empleo como la gente. Entonces hay un problema de la economía argentina que aún en los mejores momentos no logra generar empleo de calidad. Y Solano, ¿contra quiénes se movilizan ustedes? ¿Contra el gobierno? ¿Contra la parte de Alberto? ¿Contra Cristina? ¿Con los formadores de precios? ¿Todos juntos? No, a ver, el formador de precios número uno es el gobierno. No se puede decir, yo disiento que decía Plaini, porque si un gobierno maneja la tasa de interés, la política monetaria, los precios de las tarifas, la política de YPF, por ejemplo, YPF regula más o menos el mercado de combustibles, ha aumentado, es decir, cómo sacar al gobierno del formador de precios. Cuando aumenta YPF, aumenta la cadena primero, costo directo e indirecto sobre la inflación. Entonces, acá, la política del gobierno ha sido inflacionaria. El acuerdo con el Fondo Monetario es inflacionario. Nosotros lo dijimos oportunamente, se nos decía, no, la izquierda está loca, dice cualquier cosa. Pasó lo que dijimos que iba a pasar. Tomaron deuda de una manera alocada en pesos, han emitido el último mes de una manera que no puede no ser inflacionario. Entonces, acá es evidente que hay una responsabilidad compartida de todo el gobierno. De todo el gobierno, en primer lugar. En segundo lugar, los empresarios están desde ya. Porque la inflación reparte la renta nacional de una manera distinta a la del pasado. Entonces, algunos ganan con la inflación. Y otros pierden mucho. ¿Diferencian entre reclamarle a Alberto y a Cristina? No, por eso. Acá Alberto y Cristina se tienen que hacer cargo los dos. Es decir, la idea que Cristina puede quedar al margen de la responsabilidad de su gobierno no corresponde de ninguna manera porque forma parte integral del gobierno actual. Es integral. Y ahora con Batakis, hasta que se demuestre lo contrario, digamos, Cristina es bastante locuaz, admitámoslo. Se expresa con discursos, con cartas, con posteos. Si no dice nada, es que está haciendo un aval tácito. Lo que pasa es que no quiere poner la huella hasta el final, porque creo que no piensa que no termina bien esto. Y ahí, Plaini, la CGT en este punto, ¿uno puede decir que respalda el ajuste que anunció Batakis? A ver, todavía Batakis no se ha expresado en forma directa al mundo laboral. Bueno, dijo que no va a tomar más empleo en el Estado, por ejemplo. No, yo creo que ella salió a tratar de tranquilizar los mercados. Está claro, en un mundo tan especulativo como este. Por eso dije todavía no habló al hombre y a la mujer del trabajo. Sí creo, acepto que hay una tensión dentro de nuestra coalición, como lo hay en la otra coalición también. La diferencia es que nosotros tenemos que gobernar, soy parte de esa coalición, y creo que eso tiene que ver con el rol del Estado. Estoy convencido que nosotros tenemos que ir hacia un capitalismo organizado,
y lo que hoy realiza el gobierno es insuficiente. Este intento de articular, y esa palabra que a mí mucho no me gusta, consensuar, porque una cosa es acordar y otra cosa es consensuar, no se puede consensuar con todos, sí podés acordar con algunos, con algunas, evidentemente eso es insuficiente. De hecho, hay un momento que marcó a nuestro gobierno que fue Vicentín, que nos quedamos a mitad de camino. Entonces, aquellos que creemos dentro de nuestra coalición que tiene que haber un capitalismo organizado y esto significa un Estado con capacidad de regulación, esto es lo que nos está faltando. Ahora quiero que me diga, Plaini, si desde su percepción Cristina avala lo que está haciendo Batakis o lo que anunció hasta ahora, porque por lo menos el apoyo explícito que cosechó Batakis vino del espacio menos pensado. El presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, decía esto. Pero desde el punto de vista de la visión empresarial, las primeras medidas tomadas van en la línea correcta para esa estabilización macroeconómica, precondición para lo que queremos nosotros, transformar la reactivación. Bueno, el apoyo de Funes de Rioja, ¿usted diría que comparte esa misma mirada a la vicepresidenta desde lo que usted percibe? No, yo no voy a entrar en disquisición personales. O sea, nuestro creador Juan Perón decía, hablemos mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Acá el problema es que hoy necesitamos ideas. Y necesitamos, como decía Einstein, en los momentos de crisis ser imaginativos, porque hay un mundo que excluye. Entonces estamos discutiendo la cuarta revolución industrial, estamos hablando de nanotecnología, de infotecnología, y estamos en un marco de discusión conceptual donde mezclamos todo. Creemos que empleo es igual a trabajo. Creemos que salario es igual a ingreso. Yo entiendo, bueno, Plaini. no quiero discutir en profundidad. Entiendo, pero la última vez que habló Cristina dijo, tranquilos que hoy no voy a regular ningún ministro. A ver, Lo que quiero, para no hay que hablar de las Para personas. ustedes los periodistas está bien que ustedes puedan discutir eso. A mí no me interesa discutir eso, no aporto nada si yo discuto personas, y por ahí es el error de algunos referentes nuestros cuando entran a discutir cuestiones personales. No, acá tenemos que discutir hacia dónde va el mundo. Hoy, como vamos, evidentemente un tercio de la humanidad la pasa muy mal. Nosotros tenemos que resolver eso. Como decía Nehaski, a ver, si nosotros no le ponemos valor agregado a todos los recursos que tenemos, vitícola, agroindustrial, minerales, ¿qué vamos a hacer con el litio? ¿Vamos a poner una planta de gas licuado? ¿No? ¿Vamos a hacer una planta? Esta es la cosa que tenemos que discutir, porque si no, vamos a seguir hablando de pobreza, vamos a seguir hablando de informalidad, y yo creo, respetando que entiendo que hoy la economía popular es un sector importante que se organiza, nosotros tenemos que generar empleo registrado y que la economía popular sea que se reduzca cada vez más, porque si eso crece, evidentemente, en el gran concierto de las naciones del mundo, nosotros no vamos a ingresar. De esto hay que hablar. Le doy el cierre a Gabriel Lozano, que está levantando la mano ahí como en una asamblea para tomar la palabra. No, en la asamblea. Pero brevemente lo siguiente. Yo creo que en Argentina hay un defecto, acá lo decía recién un dirigente del PRO, que el problema es una reforma laboral y la legislación laboral. ¿Cuánto quiere que gane un trabajador en Argentina? Hoy un trabajador registrado, no registrado, registrado, medido en dólares, tiene un salario ridículo. Ridículo, $300, $400. Estamos en los salarios más bajos de América Latina, de los más bajos. Entonces el problema no puede ser el costo laboral, no puede pasar por el costo laboral. Ahora, los empresarios insisten que es el costo laboral. Entonces no invierten. Argentina tiene una verdadera huelga de inversiones de la clase capitalista. En el exterior, lo dice el INDEC, hay como mínimo casi 300.000 millones de dólares, es decir, casi un PBI entero de Argentina. No invierten en Argentina como chantaje al costo laboral. Por eso para mí, y no es para mí, yo pienso que mi partido, incluso sectores sociales muy amplios, ha reclamado que se haga un paro nacional. Y no solamente una marcha. ¿Por qué un paro? Porque acá los trabajadores registrados, no registrados, los jubilados, que tienen una VER que está por debajo de la canasta de indigencia. Hoy un jubilado en Argentina no llega a la canasta de indigencia. A ese nivel hemos llegado, reclama una solución. Y la solución es al gobierno. ¿A quién se vamos a reclamar? Digamos, hoy gobierna Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Cuando gobernaba Macri, nosotros lo enfrentamos. El peronismo le votó a Macri 100 leyes. Entonces la izquierda tiene la autoridad para enfrentar a este gobierno porque también enfrentó a Macri en su momento. Queríamos tener a la voz de la calle, la voz de los trabajadores. En tiempos de movilización, dólar paralelo legal, el de la bolsa, 303 pesos, cerró el viernes, la inflación rumbo al 7% y la calle va a ser un terreno de tensiones. Gabriel Solano, Omar Plaini, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Vamos a ir a la pausa, a la vuelta. La gente ya percibe hoy que las tarifas son caras. Lo tiene para contarlo en detalle Sheila Vilker y te voy a develar quién es el que vuelve de manera inesperada o no tanto a la licitación del gasoducto, una cara conocida
dentro de los que se postulan para hacer esa obra. Ya venimos. Déjenme decirles que el Tras Joyero Relojero reabrió sus puertas en su nueva y única esquina de Callao y Quintana Recoleta. Podés vender tus alhajas, brillantes, relojes y antigüedades a precios internacionales. Además, ofrecen un amplio catálogo de joyas con diseños exclusivos. Visítalos de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 14. El Trust Joyero Relojero, un emblema argentino. Les habíamos dicho, Sheila. El Trust Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas sus presentaciones. El Trust Joyero Relojero, un emblema argentino. Les decía que Sheila tiene una medición que, después de que el viernes se lanzara finalmente la segmentación de tarifas, me decían que hay ya casi 500.000 personas con DNI entre 0 y 2 que se anotaron en el formulario de Argentina Gobar/subsidios para mantener los subsidios. Antes de que se quiten esos subsidios, ya la gente cree que son caras las tarifas de servicios públicos. Sí, yo creo que acá empezó a naturalizarse la idea de que las tarifas son muy económicas y es posible que en relación con el precio internacional y el valor de lo que sale un kilowatt, las tarifas estén baratas en Argentina. Pero bueno, yo pagué 1.000 pesos el último mes de luz. Parece poco. Parece muy poco. Parece poco, pero lo poco, lo mucho siempre es relativo a los ingresos. Totalmente. Entonces no existe un poco mucho. O sea, 1.000, depende cuál sea tu ingreso. Vos lo que tenés ahí es percepción. Percepción. A ver. Es cómo le resultan las tarifas. ¿Usted cree que hoy las tarifas de servicios públicos como la luz, el gas y el agua actualmente son entre caras y muy caras? Casi 7 de cada 10 argentinos, el 68,9%, les resultan difíciles de pagar. O sea, caro es difícil de pagar. Porque la mitad de los que votaron a Macri y Pichetto también dicen que les parecen caras. O sea, ahí se acaba, ¿no? Goles son amores. Y ahí el problema es que el salario es muy barato. O sea, la gente gana muy poco. Esto te está hablando de la pérdida de poder adquisitivo antes del valor de la tarifa, de la dificultad que representa afrontar cada gasto. ¿No? Digamos, yo creo que esto es el gran problema. Y por supuesto, tener como horizonte esto, bueno, también es creo que explica por qué tardó tanto la segmentación de tarifas y los incrementos de precios, ¿no? Datazo para la política de hoy y para la política eventualmente en el 2023. Hoy las tarifas ya se perciben caras, aún con la bola de subsidios que se están gastando para que no aumenten más todavía. Hay que decir que, mientras tanto, se empieza a mover la obra del gasoducto. El famoso gasoducto Néstor Kirchner, que tiene ya en marcha la fabricación de los caños y tiene la obra de construcción, la obra civil, con apertura de sobres hace 15 días. Ahí se postularon Techin y Pampa Energía en conjuntos a través de SACDE, que es la constructora que Mindlin le compró a Calcaterra en su momento. Otra constructora donde participa Mindlin con la familia Cielecki a través de TGS, también disputan un tramo de esa construcción. Aparece la familia Contreras con diversas empresas de ese apellido. Y después aparecen 2 empresas de 2 hombres que todavía están procesados en las causas de los cuadernos. Uno es desconocido, Carlos Mundín, de la empresa BTU, que está procesado por los presuntos pagos de sobornos que registró la causa de los cuadernos. Y otro es esta persona que van a ver ustedes, Carlos Wagner, con su empresa Esuco, que obviamente hoy no la maneja Wagner, el histórico presidente de la Cámara de la Construcción en la época de Néstor Kirchner, que ahora le da el nombre al gasoducto, y de Cristina, está procesado por la causa de los cuadernos y por la causa de la obra pública que él mismo confesó que armaba la cartelización a favor del gobierno. Bueno, su empresa Esuco es otra que se presentó en el gasoducto. La gente del sector dice, bueno, la empresa tiene gente que trabaja, tiene que seguir construyendo, porque si no los tiene que echar. Si hacen una red de compliance para que el que está imputado no vaya a meter otro tongo, debe seguir trabajando, pero no pasa inadvertido. 2 procesados en las causas de los cuadernos y de la obra pública también van por el gasoducto Néstor Kirchner. Facundo Nehamkins, gracias por haber venido. Un placer, Jairo. Sheila, lo mismo. Acá estará el domingo que viene Romina Mangel, queremos creer, haciéndose cargo de esto porque ya nosotros cumplimos. Hasta la semana que viene.